¿Qué harías si encontraras una extraña criatura pidiendo ayuda a gritos en lo profundo de la naturaleza? No sería un oso ni un lobo, sino algo que no debería existir. Algo que la gente afirma que es solo una leyenda. Un pequeño ser herido con un pelaje espeso, ojos parecidos a los humanos y miedo en cada sonido que emitía. La mayoría huiría. La mayoría fingiría no haberlo visto nunca. Pero un hombre no pudo ignorarlo. Y lo que hizo a continuación no solo cambió su vida. Demostró al mundo que Pie Grande es mucho más real y mucho más inteligente de lo que nadie jamás creyó. Tom Harris tenía 58 años. Un guardabosques jubilado que había pasado la mayor parte de su vida en lo profundo de la naturaleza. El bosque le había enseñado más que cualquier libro o escuela. Respetaba la naturaleza. Entendía el comportamiento de cada animal que caminaba, se arrastraba o volaba en los bosques del norte de Canadá. Ese conocimiento lo mantuvo vivo más de una vez. Después de jubilarse, eligió una vida tranquila. Una sencilla cabaña de madera se alzaba al borde de un espeso bosque a kilómetros de distancia del vecino más cercano. Disfrutaba de la paz. Sin tráfico, sin ruido de ciudad, solo el viento rozando los árboles y el canto de la fauna lejana. Este era su hogar. La gente del pueblo cercano solía llamarlo cuando necesitaban consejos sobre el bosque. No era hablador, pero era confiable, práctico, tranquilo y nunca descuidado. Todos confiaban en su juicio. Últimamente, esa confianza era necesaria de nuevo. Sonidos extraños resonaban por el bosque por la noche. Gritos inquietantes que no correspondían a ningún animal que él conociera. Animales de granja habían desaparecido de pequeñas propiedades de la zona. Las huellas de pezuñas y patas no coincidían. Los cazadores locales estaban confundidos, y los rumores siempre se propagan más rápido que los hechos. Pero él ignoraba las tonterías. Los lugareños susurraban sobre algo grande escondido en los árboles. Una criatura que la gente decía haber visto una vez y nunca más. Negaba con la cabeza cada vez que la oía. Mitos, historias para turistas. Creía en lo que podía rastrear, tocar y comprobar. Y hasta ahora, Pie Grande no era una de esas cosas. Era tarde cuando decidió caminar por el borde de su propiedad. El cielo se estaba volviendo de un naranja pálido y el bosque estaba más silencioso de lo habitual, sin pájaros cantando, sin crujir la maleza, un silencio que no parecía natural. Lo notó de inmediato. A mitad de su ruta habitual, un grito agudo y desesperado rompió la quietud. No un solo grito, sino muchos. Breves y dolorosas ráfagas de sonido que le provocaron escalofríos. No sonaba como un zorro. No era el grito agudo de un conejo atrapado por un depredador. Y definitivamente no era un ciervo. Esto era diferente. Había miedo en el ruido. Pánico, casi como un niño sollozando pidiendo ayuda. Se quedó quieto y escuchó. El sonido provenía de nuevo de lo más profundo del bosque, cerca de una vieja granja que llevaba más de 20 años abandonada. El pozo estaba en algún lugar allá atrás, una estructura olvidada cubierta de maleza y tablas podridas. La curiosidad y la preocupación lo impulsaron hacia adelante. Avanzó con cuidado, pisando ramas rotas e inusuales huellas en el suelo. Las huellas parecían irregulares, como si algo hubiera tropezado o luchado por cruzar el suelo. Una huella parecía la de un pie descalzo, pero mucho más ancha que cualquier persona. Los gritos se hicieron más fuertes al acercarse a un claro. La maleza estaba dispersa, aplastada por algo que circulaba por la zona. Vio las piedras redondas apiladas, cubiertas de musgo y agrietadas por el tiempo. Una tabla que cubría la abertura colgaba de lado, rota por completo. Respiró hondo y se acercó. Mirando por encima del borde, vio marcas recientes de garras profundamente grabadas en la piedra, de esas que solo aparecen cuando algo lucha con todas sus fuerzas por no caer. Fuera lo que fuese, había perdido la batalla. Los gritos resonaron de nuevo desde la oscuridad. Se inclinó aún más, con el corazón firme pero alerta. Esperaba ver un mapache o tal vez un perro callejero, pero el sonido que provenía de ese agujero en la tierra. Ningún animal que hubiera estudiado jamás hacía un ruido así. Lo que fuera que estuviera allí abajo no pertenecía a ninguna guía de campo, y necesitaba ayuda. Se estabilizó y bajó lentamente la linterna hacia la oscuridad. El haz de luz atravesó las sombras, revelando movimiento. Algo pequeño se acurrucó contra la pared húmeda del pozo. Al principio,
No pudo distinguir qué estaba mirando. Un pelaje grueso y oscuro se aferraba a un cuerpo diminuto empapado de barro y agua fría. Brazos largos, demasiado largos para cualquier animal normal de ese tamaño, se envolvieron alrededor de sí mismo para calentarse. Entonces lo miró. Dos grandes ojos oscuros reflejaron la luz. Ojos llenos de miedo e inteligencia. No los ojos de un animal salvaje actuando por instinto. Estos ojos eran conscientes. Comprendieron que él estaba allí. Suplicaron ayuda en silencio. La criatura no podría haber medido más de 3,5 pies de altura. Intentó trepar las piedras resbaladizas, resbalando cada vez. Cada intento fallido era seguido por un gemido desesperado que sonaba dolorosamente cerca del llanto de un niño. Sus dedos largos, fuertes y con forma casi humana cavaron en la roca hasta que sangraron. Se congeló. Su mente luchó por explicar lo que estaba viendo. Cachorro de oso. No, la cara era demasiado humana. Una especie de simio escapó de su cautiverio. No había zoológico cerca. Y las proporciones no coincidían con nada reconocido por la ciencia. Un recuerdo lejano emergió. Historias contadas por ancianos indígenas durante sus días de guardabosques. Historias de guardianes del bosque, criaturas que vivían silenciosamente entre los árboles y evitaban el contacto humano. Historias que siempre respetó pero en las que nunca creyó hasta ahora. La criatura apartó los ojos de la linterna, estremeciéndose cada vez que la luz tocaba sus ojos. Se cubrió la cara con las manos, emitiendo suaves gritos de miedo. Podía ver sus costillas asomando bajo el pelaje. Estaba débil, tenía frío, posiblemente herido por la caída. Se arrodilló más cerca, con cuidado de no asustarlo más. La respiración abajo se volvió superficial y rápida, el sonido del pánico puro. «Está bien», susurró, aunque dudaba que lo entendiera. Pero la criatura se quedó en silencio de repente, observándolo, esperando, tomando una decisión propia. Y en ese momento, comprendió algo simple y aterrador. No era un mito. Era una cría de pie grande, y lo miraba como si fuera su única oportunidad de sobrevivir. Se apartó del pozo lo justo para agarrar lo que necesitaba. Una cuerda resistente que siempre llevaba consigo y una vieja escalera plegable apoyada en un árbol cercano. Sus manos se movían rápido, pero sus pensamientos permanecían nítidos y firmes. Fuera lo que fuese que estuviera en ese agujero, le quedaba poco tiempo. Cuando regresó, la criatura se había encogido de nuevo, temblando violentamente. Colocó la escalera con cuidado, inclinándola hacia el fondo del pozo. En cuanto los peldaños tocaron las piedras, la criatura entró en pánico. Soltó un grito agudo y se pegó a la pared del fondo, arañando la roca con sus garras. Levantó las manos lentamente, abiertas y visibles. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo con calma. La criatura lo miró fijamente, con el pecho agitado. Su miedo era salvaje, pero había comprensión debajo. Golpeó la escalera suavemente, luego se golpeó el pecho. La criatura observaba cada movimiento. Entonces, imitándolo, extendió un brazo tembloroso y golpeó la escalera exactamente de la misma manera. La comprensión lo golpeó con fuerza. Esto era inteligencia. Esto era comunicación. Asintió, animándolo. «Así es. Sube. Vamos». La criatura intentó subir el primer peldaño, pero su fuerza no fue suficiente. Cada intento terminaba con un resbalón y un gemido. Tenía demasiado frío, estaba demasiado débil, demasiado herido. No había elección. Bajó él mismo, con la bota resbalando ligeramente sobre las piedras húmedas. Cuando su pie llegó al final, la criatura atacó con un rápido golpe, las garras rozando su antebrazo. El dolor se intensificó, pero no gritó ni retrocedió. Se quedó quieto, respirando lentamente. Extendió el brazo de nuevo, ofreciendo ayuda en lugar de amenaza. Pasaron los minutos. El temblor de la criatura disminuyó un poco. Sus ojos pasaron del terror a una frágil aceptación. Su pequeña mano, frío y tembloroso, finalmente se posó sobre él. Rodeó con el brazo su pequeño cuerpo. No pesaba casi nada, solo hueso y pelaje. Con pasos cuidadosos, lo ayudó a subir por la escalera, protegiéndolo cuando resbaló. Una vez que llegaron al borde, sacó primero a la criatura. Se desplomó de inmediato sobre la hierba, jadeando, con las extremidades a punto de hundirse.
Salió después y se arrodilló a su lado. El bebé Pie Grande yacía inmóvil, salvo por el débil movimiento de su pecho. Goteaba agua fría de su pelaje y sus ojos parpadeaban entrecerrados. Si hubiera estado allí incluso unos minutos más tarde, podría no haber sobrevivido. El rescate había terminado. Ahora comenzaba el verdadero desafío. Tiró de la criatura con cuidado para sentarla y observarla mejor. El barro y el agua fría empapaban su pelaje, pero eso no era lo peor. El pequeño cuerpo estaba cubierto de cortes, algunos superficiales, otros lo suficientemente profundos como para preocuparse por una infección. Oscuros moretones manchaban su piel bajo el pelaje, mostrando donde se había estrellado contra las paredes de piedra durante su caída. Entonces notó la hinchazón. Pequeños bultos, docenas de ellos, dispersos por sus brazos, cuello y cara. Se acercó y reconoció el patrón de inmediato. Picaduras de bestia, algunas recientes, otras ya rojas e inflamadas. La criatura debía de haber corrido directamente a una colmena mientras huía de algo más, corriendo a ciegas, corriendo asustada. Eso no era todo. En su pata, un trozo de pelo había sido arrancado. Debajo, vio una fea marca, un corte estrecho incrustado en la piel, una herida de trampa. El tipo que los cazadores usan ilegalmente para atrapar lobos o coyotes. La criatura no solo había caído. Había sido atrapada, herida y lo suficientemente desesperada como para luchar por liberarse. Apretó la mandíbula. Los humanos habían causado esto, no un depredador, no la naturaleza. Personas. Miró hacia abajo a la pequeña figura, temblando en el suelo frío. Respiraba, pero apenas. Su cuerpo se contraía con cada respiración, exhausto y desmoronándose. Si lo dejaba allí, aunque fuera por unos minutos más, el frío acabaría con lo que la trampa había comenzado. Él le limpió la tierra de la cara con suavidad. Los ojos de la criatura se abrieron lo justo para encontrarse con los suyos. No quedaba agresión en ellos, solo dolor, confusión y una súplica de clemencia. No necesitó pensar más. «No puedo dejarte aquí», murmuró, casi sorprendido de oír que se le quebraba la voz. Envolvió a la pequeña criatura con su chaqueta, con cuidado de no tocar las heridas abiertas. Gimió una vez, luego se relajó, confiando en él sin rechistar. Se puso de pie, sosteniendo al bebé Pie Grande contra su pecho. Esto ya no era solo un rescate. Le gustara o no, su supervivencia ahora estaba completamente en sus manos. Acunó a la pequeña criatura mientras regresaba por el bosque. Su respiración era débil, pero constante. De vez en cuando emitía un suave gemido, un recordatorio de que el dolor no había terminado. Se movió tan rápido como el camino irregular le permitía, con cuidado de no sacudirlo. Al llegar a su cabaña, empujó la puerta con el hombro y la colocó suavemente sobre una manta vieja cerca de la estufa. La atizó. El fuego se intensificó, dejando que el aire cálido llenara la habitación. La criatura se estremeció, pero no se apartó. Abrió los ojos lentamente, escudriñando su entorno, paredes, muebles, el destello de la luz del fuego. No solo miraba. Estaba estudiando, intentando comprender a dónde la habían llevado. Cada ruido la ponía tensa, pero no había agresión, solo miedo y una curiosidad alerta. Limpió algunas heridas, usando los mismos suministros que usaría para un perro o un ciervo herido. Cada vez que tocaba un punto sensible, la criatura apretaba los dientes y se aferraba a la manta con sus largos dedos. Sin embargo, nunca intentó morder ni arañar. Estaba exhausto, pero seguía eligiendo la confianza. Mientras trabajaba, la realidad de su decisión se cernía sobre él. Podría llamar a los funcionarios de vida silvestre, pero encerrarían a esta criatura en un laboratorio si no la mataban allí mismo solo para estudiarla. Los cazadores harían algo peor, un trofeo, un titular, un día de pago. No importaba a quién involucrara, el resultado sería el mismo. Este pequeño ser no sobreviviría. Se recostó y exhaló lentamente. El bosque había puesto esta vida bajo su cuidado, lo quisiera o no. Le echó una vieja colcha sobre los hombros y le susurró en voz baja: «Aquí estás a salvo. Ya lo averiguaré». No sabía cómo, pero de una cosa estaba seguro: no podía dejar que nadie más la encontrara. Pasaron las horas. El calor de la estufa le devolvió un poco de color al rostro. Empezó a incorporarse por sí sola, con la mirada más clara. Cuando le dio un vaso de agua,
Imitó la forma en que él sostenía el suyo, lento, cuidadoso, observando cada movimiento antes de intentarlo. El primer sorbo le hizo toser, pero lo intentó de nuevo. Quería aprender. También notó algo más. Cuando le asentía, le devolvía el saludo. Cuando le abría la mano, presionaba suavemente su palma contra la suya. La criatura no tenía palabras humanas, pero entendía los gestos. Entendía la bondad. Una vez sacó un pequeño tarro de miel. En cuanto lo abrió, la nariz de la criatura se crispó. Un suave chirrido escapó de la excitación de su garganta. Dejó que mojara un dedo en la miel. La probó y luego lo miró con ojos abiertos y agradecidos, como si la dulzura fuera el primer consuelo que había sentido en días. Se estaba formando un vínculo frágil. Pero el consuelo no era lo único que crecía. Llegó la noche y con ella un nuevo tipo de peligro. Justo después de la medianoche, cuando el bosque debería haber estado en calma, las paredes de la cabaña temblaron levemente. Pasos pesados se movieron entre los árboles. Lentos, deliberados, en círculos. Apagó silenciosamente la lámpara de aceite y se acercó a la ventana. A través de las sombras, no vio nada, pero sintió una presencia. El bebé Pie Grande se incorporó de repente, moviendo las orejas. Emitió un sonido lastimero y miró hacia la puerta, ansioso, esperanzado. Sabía exactamente quién estaba allí afuera. Su madre. Un llamado sordo y retumbante resonó desde lo profundo del bosque. Ni un rugido, ni una amenaza, una búsqueda, una advertencia. Una madre exigiendo que le devolviera a su hijo. Se apartó de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza. Si encontraba la cabaña, si creía que él era una amenaza, un movimiento en falso sería su fin. Apretó más la manta alrededor del bebé y le susurró con firmeza: «Quédate aquí. No hagas ruido». Cubrió las ventanas y se sentó cerca, escuchando cada paso del exterior. El vínculo que había formado podría haber salvado la vida del bebé, pero también puso la suya en grave peligro. La mañana siguiente no trajo paz. Justo después del amanecer, un camión rodó por el camino de tierra hacia su cabaña. Las llantas crujieron sobre la grava con tanta fuerza que despertaron a cualquier persona del bosque, amiga o enemiga. 3 cazadores locales salieron, con rifles al hombro. Sus expresiones eran serias, no su habitual actitud despreocupada. Al hablar con él, un hombre gritó: «Algo grande ha despedazado a un ciervo no muy lejos de aquí. Huellas por todas partes. ¿Has visto algo extraño?». Su corazón latía con fuerza, pero se obligó a mantener la mirada tranquila. «No», respondió, manteniendo la puerta de la cabaña casi cerrada tras él. «Solo los lobos de siempre». Intercambiaron miradas. No lo creyeron ni por un segundo. Uno de ellos se agachó junto al suelo fangoso, cerca de la pila de leña. Pasó los dedos sobre una huella nítida, dedos largos y separados, mucho más grandes que cualquier pie humano. El rostro del hombre se tensó. «Esta cosa no es un lobo», murmuró. Dentro, la cría de Pie Grande permaneció en completo silencio, como si comprendiera el peligro exterior. Se agazapó detrás de la mesa, observándolo con los ojos muy abiertos. El cazador se levantó y se sacudió las manos. «Vamos a rastrearlo esta noche. Ya hemos disparado a algo así antes. Te haces un hombre y ganas un montón de dinero». Se le revolvió el estómago. Una criatura que no entendían era solo un objetivo. «Ten cuidado», dijo simplemente, ocultando la urgencia en su voz. «No fallamos», respondió el hombre con una sonrisa sombría. Volvieron a subir a la camioneta y se marcharon, con el motor apagándose en la distancia. En cuanto desaparecieron entre los árboles, cerró la puerta con llave y volvió a revisar cada ventana. El bosque ya no era el único peligro. Ahora los humanos cazaban y se acercaban. Justo antes del anochecer, el aire cambió de nuevo. Los sonidos habituales del bosque se apagaron de golpe. Incluso el viento pareció contener la respiración. Entonces, el suelo tembló lenta y pesadamente bajo las tablas del suelo de su cabaña. No eran pasos, sino pisadas, ramas que se rompían en ráfagas agudas. Algo enorme se movía entre los árboles con un propósito, sin ocultarse. La cría de Pie Grande, que había estado descansando tranquilamente, se incorporó de repente. Su pelaje se erizó. En un instante, dejó escapar un grito fuerte y desesperado, un sonido lleno de reconocimiento.
Solo había una respuesta a ese grito. Un rugido atronador surgió del bosque, sacudiendo los marcos de las ventanas. Un rugido que ningún oso podría emitir jamás. Un rugido que le vibró hasta los huesos. Corrió hacia la ventana y miró por una pequeña abertura en la cortina. Lo que vio no coincidía con ninguna historia, grabado o rumor que hubiera oído jamás. Una figura imponente de al menos 3 metros de altura apareció entre los pinos. Pecho ancho, músculos tensos bajo un pelaje espeso, un rostro lleno de rabia y preocupación. Escudriñó el área con feroz inteligencia, olfateando el aire, inclinando la cabeza para captar hasta el más mínimo sonido. Sus manos eran como enormes herramientas diseñadas para destrozar árboles o proteger a sus seres queridos. No buscaba comida. Buscaba a su hijo. El bebé lloraba más fuerte, luchando por levantarse y abrirse paso hacia la puerta. El instinto le dictaba que deseaba a su madre, sin importar el peligro. Lo retuvo con suavidad, pero con firmeza mientras se retorcía y gemía de frustración. Otro rugido estalló desde el bosque, más fuerte, más furioso. Llamaba, advertía, exigía que le devolvieran a su cría. Entonces su miedo se agudizó en algo más frío. Si los cazadores la veían, a esta gigantesca y poderosa criatura al descubierto, dispararían primero, alardearían después. No lo pensarían 2 veces. La matarían y darían caza a su hijo. Se agachó junto al bebé, en voz baja y urgente. Sal ahí fuera ahora, morirás. Ella también. El bebé no entendía las palabras, pero percibía su miedo. La noche se acercaba rápidamente y los cazadores ya estaban en camino. Sabía lo que tenía que hacer. Retener a la criatura por más tiempo traería la muerte tanto a la madre como a la cría, y posiblemente a él mismo. Los cazadores no se detendrían hasta encontrar algo que reclamar. Envolvió a la cría de Pie Grande con cuidado, se puso el abrigo y salió por la puerta trasera hacia el bosque que oscurecía. Cada paso era cauteloso, atento a voces lejanas o al clic de los seguros del rifle. La cría se aferraba a su camisa, temblando, pero intentando permanecer en silencio. Los gritos de la madre eran más cercanos ahora, un sonido profundo y doloroso que atravesaba los árboles. Avanzó hacia ella, con el corazón palpitante. Una enorme sombra emergió frente a ella. Permanecía completamente inmóvil, poderosa y silenciosa, observando cada uno de sus movimientos. Su pecho se elevó con un rugido de advertencia, protectora y lista para destruir cualquier cosa que amenazara a su cría. Lentamente bajó a la cría. La pequeña criatura emitió un suave grito, se giró y se acercó a él una última vez, presionando sus pequeños dedos sobre su corazón. Ya no era miedo, era agradecimiento. Entonces corrió hacia su madre. El gigante se inclinó, revisando cada herida con cuidado. Sus ojos volvieron a él, agudos e inteligentes, no una mirada animal, sino un juicio. Por un breve instante, se entendieron. Él había salvado a su hijo, y ella lo perdonaría. Con un último suspiro, desapareció en el bosque con su cría. Él observó cómo las sombras se los tragaban por completo, sabiendo que su vida había cambiado para siempre. Tom permaneció inmóvil, paralizado por el peso del momento. La imponente madre Pie Grande se había reunido con su bebé. El pequeño se aferró a su pelaje, temblando a salvo, finalmente a salvo. Por un segundo, Tom sintió que el alivio le inundaba el pecho. Había hecho lo correcto. Había cumplido su promesa. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Aún podía oír los gritos distantes de los cazadores que se acercaban. Pero la madre ya no parecía asustada. Miraba a Tom, no como una presa, no como una amenaza, como algo diferente. Sus ojos profundos e inteligentes se clavaron en los de él. Lentamente, dio un paso adelante. Cada paso pesado presionaba suavemente la tierra, controlado con una gracia que no correspondía a su tamaño. Tom contuvo la respiración. No se atrevió a moverse. Entonces su enorme mano se abrió. Dentro de su palma había una piedra, lisa, oscura, tallada con símbolos que nunca antes había visto. Líneas y formas se unían en espiral como un idioma antiguo. Se inclinó y la colocó suavemente en la mano de Tom, curvando sus dedos alrededor de ella. Un regalo, un mensaje, un reconocimiento. El corazón de Tom latía con fuerza. Esta criatura lo entendía. Con su hijo acurrucado cerca, se giró y se adentró en las sombras.
Ni un sonido, ni una ramita rota, solo silencio. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecieron. Los cazadores registraron el bosque durante horas, confundidos y enojados al no encontrar nada. Ni huellas, ni pelaje, ni rastro de una criatura en absoluto. Tom dijo poco. Solo quería volver a casa. De vuelta en su cabaña, escondió la piedra tallada en lo profundo de un cajón donde nadie la encontraría jamás. Algunas noches, cuando el mundo estaba en silencio y la luna estaba alta, oía llamadas lejanas que resonaban entre los árboles, bajas, potentes e inconfundiblemente vivas. Y cada vez que las oía, sentía una calidez en el pecho. Lo recordaban. Los pies grandes son reales, inteligentes y protegen a sus